Twitter. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este diálogo, coloquio de Avanza País. El día de hoy he invitado a un amigo, pero abogado, experto en temas de gestión pública, de contrataciones con el Estado y el tema de alianza público-privada. Bueno, uno se preguntará, ¿qué Michi tiene que ver esto con el ideario partidario? ¿Qué tiene que ver con un ideario partidario? Bueno, para los militantes y simpatizantes de Avanza País, su ideario partidario habla del desarrollo económico, habla de la promoción de la inversión privada. Y un mecanismo es las alianzas público-privadas. Para eso he invitado a Arturo, justamente, Arturo Delgado, que conoce este tema, y a ver si es que es cierto o no es cierto que las alianzas público-privadas funcionan. Y él nos explicará los cuellos de botella del Estado y todo ello. Así que, Arturo, gracias por aceptar y bueno, ¿funciona o no funciona? ¿O qué es una alianza público-privada? Porque mucha gente piensa, están privatizando el Estado, están privatizando todo. ¿Qué significa y qué beneficios tienen las alianzas Ujú. público-privadas? Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad, siempre es un gusto compartir estas ideas, estos temas, contigo y con los militantes de Avanza País. A ver, teóricamente, los contratos del sector privado con el Estado tienen una graduación. En el grado máximo ocurre la privatización y en el grado mínimo, y lo estoy simplificando porque tiene todo un desarrollo, está la concesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica la privatización? Implica vender totalmente, como quien se dice, bueno, necesito fondos, tengo un inmueble, lo vendo y nunca más sé de él, no sé para qué se usa, no sé para qué se da, simplemente me deshago de él porque necesito ese dinero o porque finalmente quiero hacer. ¿Ok? Esa es privatización. En el caso de los contratos de asociación público-privada, estamos hablando de una relación de largo plazo entre el Estado y una empresa privada para prestar un servicio público, administrar o una mezcla de ambas, todo en línea con el mejoramiento de los servicios públicos que se prestan, del cierre de brechas en infraestructura y equipamiento que tenemos en el Estado y aprovechando las fortalezas del sector privado y las flexibilidades que tiene para desarrollar esta operación y así poder mejorar el servicio público que brinda el Estado como tal. Entonces, podemos hacer asociaciones público-privadas en educación, en salud, en carreteras, como se ha visto cientos de veces, o en puertos, o en digamos, en otros servicios públicos, eventualmente un poco más complejos. La administración de penales en ciertos países está dada al sector privado. Y, y con esta frase final, digamos, cierro la idea que se dé una infraestructura al sector privado, acordémonos del caso de los aeropuertos en el Perú, que se dé una o varias infraestructuras no quiere decir que el Estado deja de operar. En el caso de los aeropuertos, la parte aire, es decir, la regulación del tráfico aéreo, algunos aeropuertos están en manos del Estado, la regulación del tráfico aéreo está en manos del Estado y lo que se ha dado es la infraestructura como tal. Entonces, eh, no hay una renuncia del Estado, hay, digamos, un fortalecimiento, un enfoque del trabajo del Estado en la supervisión de una actividad y en verificar que la calidad de esos servicios se den en el mejor nivel posible dentro del marco del contrato. Ok, ahora, Arturo, has explicado esto en un tema técnico, muy técnico, y me parece súper bien. ¿Cómo esto lo podemos trasladar a la ciudadanía que nos ve del día a día? Dice, bueno, ¿y esto cómo se traduce? ¿Qué beneficios tengo yo como ciudadano?
Yo sé que es un poco forzado, A pero a ver, veces hay que tratar de hacerlo, ¿no? totalmente, totalmente, en verdad, cuando las empresas privadas piden que haya mayor contratación de asociaciones público-privadas o mayores operaciones y demás, tienen que tener en cuenta que el Estado es también un ente eh, político y que responde a una población y que tiene en esa línea su efectividad también se mide en términos políticos y no solamente técnicos, ¿ok? Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, dicho esto, ¿en qué se beneficia el ciudadano? En principio, debe beneficiarse en un contrato bien estructurado con mejores servicios. Eh, Debe beneficiarse con mayor inversión. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. El puerto de Chancay, con todas las discusiones a favor y en contra que pueden existir, no hubiera habido puerto con inversión estatal por una razón sencilla. No tenemos la cantidad de fondos como para hacer un puerto de esa magnitud en el Estado peruano, ¿no? Y no es de nuestras primeras prioridades. Si tuviéramos los fondos, tuviéramos esa cantidad de miles de millones de dólares, es evidente que nos hace falta seguridad ciudadana, nos hace falta salud, nos hace falta educación, y hay otros destinos bastante más urgentes que un nuevo puerto. Entonces, primer beneficio, poder destinar fondos que se van a estas inversiones, que se irían a estas inversiones, a servicios directamente prestados por el Estado y que requieren una mejora. Siempre que eso suceda, y eventualmente en el Estado se trabaja así, porque tenemos un trabajo de tener un presupuesto único donde se distribuyen todos los fondos. Segundo lugar, estamos hablando de un puerto que eventualmente los militantes, nosotros, quizás tú sí lo hayas visitado, pero yo no, y probablemente nunca en mi vida lo visite, porque es un puerto comercial, es un puerto técnico, ¿no? Entonces, ¿y a la población en qué lo beneficia? Bueno, las asociaciones público-privadas benefician al Estado con un mejor servicio o una exigencia de un buen servicio a un ente privado. Entonces, y eso, bueno, eso también responde a un trabajo estatal. Eh, Hablemos de un aeropuerto cualquiera, el de Arequipa. Eh, Ocitran tiene la labor de verificar que el contrato se cumpla a cabalidad, con detalle, que los niveles de servicio sean los contratados, sean los adecuados, que, eh, que se preste, que no haya, digamos, no hayan errores en esos servicios y en detalles tan cortos como el baño, como que las salas estén limpias, como que haya sillas suficientes en el aeropuerto, en esta infraestructura, ¿no? Y cosas ya superiores como el equipamiento, como zonas con aire acondicionado cuando era necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se beneficia con un mejor servicio, con un nivel de exigencia mejor servicio. Eh, lo mismo sucede con los hospitales concesionados por salud. Hay un mejor servicio. ¿Por qué? Porque hay una exigencia de parte, o debería haber una exigencia de parte de la institución pública que trabaja este tema. Con eso también tenemos una carga como Estado. El Estado tiene la carga de administrar bien esos contratos y de exigir, exigir que las cosas funcionen. Pues si no, tenemos un Claro. contrato por gusto, donde el privado va a querer sacar la mayor rentabilidad posible y con eso algunos ahorros y probablemente merma en la calidad. Ujú. Ahora, Arturo, es cierto que haciendo alianzas público-privadas, el desarrollo económico se ve mucho más rápido que fuera una típica inversión pública. Sí, sí, totalmente. En principio, como dije, porque no se destinan todos los fondos que se hacen necesarios para la generación de una infraestructura, ¿no? Ya puse el ejemplo del puerto de Chancay, podemos poner el ejemplo del puerto de Marcona, podemos poner el nuevo aeropuerto en Lima, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un nivel de gasto eh,
importante que lo hace el sector privado. En segundo lugar, porque las tecnologías aplicadas y el nivel de servicio que se exige es de primer nivel o del nivel exigido en el contrato y, bueno, pues eso es trabajo de las reguladoras. Entonces, también hay un servicio y por lo tanto un nivel de desarrollo. En tercer lugar, porque es un generador de empleo. En vez de que en el aeropuerto, por ejemplo, de Lima, se acorpa que el contratante es Lima Airport Partners, SLAP. Por lo tanto, digamos, hay menos plata, hay digamos, menos gasto, y no solamente verlo por el tema del gasto, sino también por las oportunidades de trabajo en esta infraestructura. Y así se pueden ir enumerando una serie de detalles y se ha estudiado. Hay libros que hablan de un multiplicador de la inversión, de la inversión en APPs, de cómo se beneficia a la población. Además, y lo más importante es el nivel de servicio. Si se da un servicio adecuado, todos terminan beneficiados. Perfecto. Bueno, Arturo, nos has explicado rápidamente. Me parece que he batido récord en este rápido diálogo para que la gente entienda, ¿no? Porque ahora las redes sociales hacen que las cosas sean tan rápidas y la gente ya no aguanta más videos, pero yo creo que tienen que aguantar más videos y más lectura, pero bueno. Pero un pantallazo nos ha dejado claro que las alianzas públicas-privadas ayudan al desarrollo económico de un país, es mucho más rápido, inclusivamente, el riesgo se lo lleva el privado, pero hace que las cosas sucedan mucho más rápido. Y eso es parte de lo que promueve, bueno, la constitución actual peruana en el marco económico que tenemos, el capítulo económico que tanto se habla, ¿no? Así que bueno, creo que para los que son militantes y simpatizantes les queda claro que cuando dicen desarrollo económico o dicen que defienden el liberalismo o la economía de libre mercado, en el Perú no existe economía de libre mercado, más social de mercado, en el fondo es también un mecanismo como esto en la gestión pública, ¿no? No es solamente que vengan todas las empresas y se haga lo que se haga, ¿no? A veces hay algunos que tienen esa tendencia, no sé qué opinas tú, pero ahí lo dejo, que piensan que no debería existir el Estado y solamente el mundo privado, ¿no? Lo cual particularmente creo que es un error. Pero bueno, aquí es la libertad. En un partido democrático tienen la opción de cada uno opinar de sus diferentes formas, ¿no? Eh, nada, Arturo, un mensaje final, tú como consultor, como experto en políticas públicas, independiente, claro está, este, ¿qué le recomiendas a los militantes o simpatizantes de un partido político, en este caso como Avanza País? En principio, agradecerles nuevamente por la invitación y la oportunidad. Se comparten estas ideas con el mayor gusto. En segundo lugar, que ya entrando en materia, que miren la asociación público-privada no solamente como el canal para llegar a grandes proyectos, sino que también hay enormes en cantidad eh, de proyectos que se pueden dar en los niveles municipales y en los niveles regionales. Y ahí hay bastante que cortar, bastante que llevar adelante, bastante que desarrollar, porque estos organismos tienen oportunidades en proyectos bastante de menor tamaño, pero de mucho mayor impacto en la propia región o el gobierno local. Entonces es cuestión de simplemente ponerse, como acabas de decir, a leer, estudiar y trabajar y empezar a desarrollar con fuerza. Totalmente, Arturo. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Ya escucharon un ciudadano de a pie, independiente, experto en el tema, y experto porque ha estado más de 20 años, creo, en la gestión pública en ministerios a nivel ejecutivo y también en gobiernos locales, en la Municipalidad de Lima, por ejemplo. Entonces, conoce un poco del tema y les está dando un consejo para que creo que puedan estudiar un poquito más y aproximarse y preparar adecuadamente unas adecuadas propuestas. Ahora que ya próximamente se viene la contienda electoral, yo creo que es importante para todos, más allá del partido político que se tenga, este es un espacio de formación y que, como siempre les digo, fórmense, lean antes de prometer algo, por amor de Dios. Eso es todo lo que le pedimos a los ciudadanos de a pie que queremos escuchar propuestas coherentes.
y que se involucren en el tema. Para eso existen esos espacios de diálogos y de formación de expertos, personas que saben del tema y también de algunos de sus militantes, incluso que han estado en este espacio. Muchísimas gracias, Arturo, y a todos ustedes. Bueno, muy buenas noches y gracias por conectarse en Diálogos con Avanza País.